Mi padre multimillonario tiene una forma enfermiza de poner a prueba a mis novios. Deja un reloj de $60,000 en el baño para ver si lo roban. Para el mundo exterior, mi padre es un filántropo y una leyenda de los negocios. Pero dentro de nuestra mansión, es un hombre paranoico que cree que todo el mundo tiene un precio. Especialmente cree que cualquier hombre con el que salgo no es más que un cazafortunas con traje, esperando el momento perfecto para agarrar un pedazo de su imperio. Ya ha destruido 3 de mis relaciones usando esta trampa. El primero fue médico, el segundo abogado y el tercero emprendedor. Todos vieron el reloj, y todos intentaron esconderlo, o mintieron diciendo que no lo habían visto. Mi padre siempre entraba en la habitación con una sonrisita de lado, levantaba su teléfono mostrando el rastreador GPS del reloj y los echaba antes de que siquiera sirvieran el postre. Antes me ponía a llorar, pero después de la tercera vez entendí que mi padre no quería que yo fuera feliz. Quería tener razón. Entonces conocí a Ethan. Ethan era diferente. Es profesor de historia en una escuela secundaria y pasa los fines de semana haciendo voluntariado en un comedor comunitario. Vive en un pequeño estudio y maneja un coche más viejo que yo. Cuando le dije a mi padre que iba a llevar a Ethan a cenar, ni siquiera levantó la vista del periódico. Solo murmuró: «Tendré el reloj listo». Le rogué que parara con esa locura. «Ethan no se interesa por tu dinero», le dije. Pero mi padre solo se rió y respondió: «A todo el mundo le importa el dinero, cariño. Algunos solo lo disimulan mejor que otros». La noche de la cena estaba cargada de tensión. Nos sentamos en el gran comedor, rodeados de retratos con marcos dorados y candelabros de cristal. Mi padre estaba inusualmente callado, observando cada movimiento de Ethan. A mitad del plato principal, mi padre se levantó, puso la excusa de que tenía que revisar un correo y se dirigió al baño de invitados, pero yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba colocando ese Patek Philippe de $60,000 justo en el borde del lavabo de mármol. Me quedé sentada frente a Ethan, con el tenedor en la mano y el corazón haciendo ese ruido sordo que hace cuando uno sabe exactamente lo que va a pasar y no puede detenerlo. El comedor era silencioso. Los candelabros de cristal proyectaban sombras largas sobre los retratos de las paredes. Afuera, el jardín estaba oscuro. Ethan cortó un trozo de carne y se lo llevó a la boca sin apuro. «¿Está bueno?», pregunté, porque necesitaba decir algo. «Muy bueno», dijo él. «¿Quién cocina aquí?» «Doña Carmen. Lleva 18 años con nosotros». «Se nota que le pone atención», dijo, y siguió comiendo. Así de simple, así de Ethan. Lo había conocido 3 meses antes en una cola de banco, de todas las formas posibles. Yo esperaba turno para un trámite que podría haber resuelto por teléfono, pero que había postergado tanto que ya no quedaba otra opción. Él estaba 2 personas delante de mí con un sobre manila en la mano y un libro abierto sobre el sobre, leyendo de pie como si la cola fuera un lugar perfectamente razonable para leer. En un momento miró hacia atrás, vio que yo observaba la portada y sin decir nada le dio la vuelta al libro para que yo pudiera leer el título. Eso fue todo. Pero fue suficiente para que yo dijera algo. No era el tipo de hombre que aparecía en los eventos a los que mi padre me llevaba. No tenía el reloj correcto, ni el apellido correcto, ni esa forma de pararse en una habitación que tienen los hombres que saben que los están evaluando y deciden actuar en consecuencia. Ethan no actuaba en consecuencia de nada. Era profesor de historia en una escuela pública, vivía en un estudio pequeño, manejaba un coche con más de 10 años encima. Los fines de semana servía comida en un comedor comunitario a 3 cuadras de su casa. En nuestra primera cita, fuimos a un restaurante que él eligió, un lugar pequeño con mesas de madera y servilletas de papel y un menú escrito a mano en una pizarra. Yo llegué con el bolso que costaba más que su coche y me senté frente a él sin saber exactamente cómo comportarme en un lugar así. Ethan no lo notó, o si lo notó no lo trató como un problema. Habló de sus alumnos con una precisión afectuosa que me sorprendió. Recordaba nombres, recordaba lo que cada uno tenía difícil, recordaba cuando algo había hecho clic para alguien. No era el tipo de conversación que yo esperaba tener en una primera cita, pero era la primera conversación en mucho tiempo en la que no sentí que tenía que sostener un papel. Cuando se lo conté a mi padre, dejó el periódico sobre la mesa y me miró con una expresión que no era enojo sino algo peor. La paciencia de quien ya sabe cómo termina la historia. «Tendré el reloj listo», murmuró. Le rogué que parara. Le dije que Ethan era diferente, que no le importaba el dinero, que esta vez se equivocaba. Mi padre me escuchó hasta el final y luego dijo lo que siempre decía. «A todo el mundo le importa el dinero, cariño. Algunos solo lo disimulan mejor que otros». Y ahora estaba en el pasillo,
colocando ese Patek Philippe de $60,000 en el borde del lavabo de mármol del baño de visitas. Lo había hecho 3 veces antes, con el médico, con el abogado, con el emprendedor. Los 3 vieron el reloj. Los 3 lo tocaron, lo escondieron, mintieron. Mi padre siempre volvía con el teléfono en alto, mostrando el rastreador GPS, con esa sonrisita lateral, y los echaba antes de que llegara el postre. Miré a Ethan. Él había terminado el plato, y ahora observaba uno de los retratos de la pared con genuina curiosidad. ¿Quién es ese?, preguntó señalando con el mentón hacia un óleo oscuro en marco dorado. Mi bisabuelo. Llegó de España sin nada. Mi padre lo mandó a colgar ahí para recordar de dónde viene la familia. ¿Y funciona? No sé. A veces creo que mi padre ya no recuerda de dónde viene. Solo recuerda lo que tiene. Ethan me miró. No dijo nada, pero algo en su cara cambió. No era lástima. Era reconocimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Él no insistió. Eso también era Ethan. Sabía cuándo no insistir. 3 minutos después, mi padre regresó al comedor. Entró como siempre, con esa forma de cruzar el umbral como si el espacio le perteneciera antes de poner un pie dentro. Se sentó, dobló la servilleta sobre sus rodillas, levantó la copa con los 2 dedos que siempre usaba, todo en su lugar, todo bajo control. Disculpen, dijo, un asunto que no podía esperar. No se preocupe, dijo Ethan. Mi padre lo miró. Era una mirada breve pero completa, del tipo que lo cataloga todo en 2 segundos. Ethan, cuéntame, dijo mi padre, con ese tono que suena a interés y es interrogatorio. ¿Cuántos años llevas en la escuela? 8. ¿Y siempre lo mismo? ¿Historia? Siempre. ¿No te aburre? Ethan dejó la copa sobre la mesa. No, cada año los alumnos son distintos. El material no cambia, pero las preguntas sí. Eso lo hace diferente cada vez. Mi padre sonrió. Era la sonrisa que usaba cuando creía que ya entendía a alguien. Continuamos cenando. Mi padre siguió haciendo preguntas del tipo que parecen conversación. Que si el sueldo alcanzaba, que si había pensado en algo más lucrativo, que si los hombres de su generación no se sentían atrás al ver a otros con más. Ethan respondía todo sin defensas y sin gestos para impresionar. Hablaba como alguien que no necesita convencer a nadie de nada. En un momento de la conversación, Ethan pidió disculpas y se levantó hacia el baño. Lo vi irse por el mismo pasillo que mi padre había tomado minutos antes, y en ese instante todo se detuvo. Mi padre sacó el teléfono debajo de la mesa. Lo vi con el rabillo del ojo, la pantalla encendida, la aplicación del rastreador abierta, los dedos quietos sobre el vidrio, esperando. Yo no moví un músculo. El comedor estaba quieto. El reloj de péndulo de la sala marcó los cuartos. La cocinera hizo ruido con algo en la cocina. Una de las llamas de los candelabros tembló sin razón y se volvió a estabilizar. 4 minutos. Ethan regresó, se sentó, acomodó la servilleta, tomó un sorbo de agua, continuó como si no hubiera pasado nada, porque para él no había pasado nada. Miré a mi padre. Tenía los ojos fijos en la pantalla del teléfono. Lo vi fruncir el ceño apenas. 1 milímetro. Deslizó el dedo. Miró de nuevo. Luego guardó el teléfono en el bolsillo interior del saco con un movimiento tan lento y tan controlado que parecía que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. ¿Más vino, papá? Sí, dijo, la voz completamente plana. Demasiado plana. Terminamos la cena. Mi padre habló poco en los últimos 20 minutos. Ethan no pareció notarlo, o si lo notó no lo mostró. Siguió siendo el mismo hombre tranquilo que había llegado, sin apuro, sin poses, sin ninguna necesidad de llenar los silencios con palabras que no fueran necesarias. Cuando nos levantamos de la mesa y llegamos a la entrada, mi padre acompañó a Ethan hasta la puerta con una cortesía que no le había visto usar en mucho tiempo. Ethan le dio la mano. Le dijo que la cena había sido excelente. Me dio un beso corto en la mejilla y salió caminando hacia su coche, estacionado 3 casas más abajo en la calle. No había paraguas. Estaba llovizando. Ethan caminó igual. Mi padre y yo nos quedamos parados en la entrada, viendo las luces traseras del coche alejarse hasta doblar la esquina. El aire olía a lluvia y a tierra mojada. «Buenas noches», dijo mi padre. Se fue hacia su estudio, sin sonrisita, sin teléfono en alto, sin discurso. Solo sus pasos sobre el mármol y la puerta cerrándose con un clic. Me quedé en la entrada sin moverme. 3 relaciones destruidas. 3 hombres echados antes del postre. 3 veces llorando en mi habitación mientras mi padre se servía un whisky en su estudio, satisfecho de haber tenido razón una vez más. Esta vez no había habido postre. Esta vez mi padre había vuelto a la mesa sin el teléfono en alto. Esta vez no había tenido nada que mostrar. Subí las escaleras despacio.
No lloré, no sentí el alivio que esperaba. Sentí algo más extraño, la incomodidad de ganar sin saber todavía qué había ganado exactamente, ni qué iba a costarme. Porque yo conocía a mi padre, y sabía que el silencio de esa noche no era una derrota. Era el principio de algo. A la mañana siguiente bajé a desayunar a las 8 y mi padre ya estaba en la mesa. Eso no era raro. Lo raro era que no tenía el periódico. Tenía las dos manos alrededor de su taza de café y miraba hacia el jardín con una expresión que no le reconocí de inmediato. Tardé unos segundos en identificarla porque nunca la había visto en él. Estaba pensando, no calculando, pensando. Me senté. La cocinera me trajo café sin que yo lo pidiera. Afuera el jardín estaba todavía mojado de la lluvia de la noche anterior. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió mi padre. Silencio. Serví el café. Tomé un sorbo. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Sí. ¿Tú?» «Regular». No dijo más. Yo tampoco. Durante 10 minutos desayunamos sin hablar, lo cual no era completamente inusual, pero tenía una textura diferente a los silencios normales de esa mesa. Los silencios normales de mi padre eran llenos de periódico, de teléfono, de la radio de noticias que a veces ponía en la cocina. Este silencio estaba vacío. Cuando terminé el café me levanté para irme. «Ethan no tocó el reloj», dijo mi padre. Me detuve. No me di la vuelta de inmediato. «No», dije. El rastreador marcaba el baño de visitas durante todo el tiempo que él estuvo allí. No se movió. «Lo sé, papá». Ahora sí me di la vuelta. Mi padre seguía mirando el jardín. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?», preguntó. «3 meses. ¿Y en ese tiempo nunca te pidió nada? ¿Dinero, contactos, favores?» «Nunca». Asintió muy despacio, como si estuviera confirmando algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar dicho en voz alta. Luego tomó su taza, dio el último sorbo, y la dejó sobre la mesa con cuidado. «Voy a investigarlo», dijo. No era una pregunta ni una advertencia. Era información. «Está bien», respondí. Me fui sin discutir, porque discutir con mi padre sobre ese punto era inútil, y yo lo sabía. Iba a investigar a Ethan de todas formas, con o sin mi permiso. La diferencia era que esta vez yo no iba a fingir que no ocurría. Ethan me llamó esa tarde. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien. ¿Tú?» «Bien. Tengo 27 exámenes por corregir, y el calentador de mi estudio dejó de funcionar. Pero fuera de eso, bien». Me reí. No pude evitarlo. «¿Cómo estuvo la cena para ti?», le pregunté. Hubo una pausa breve. «Tu padre es un hombre interesante», dijo Ethan. «Eso es una forma muy amable de decirlo. Es inteligente y desconfía de todo. Eso generalmente viene de algún lugar». No respondí de inmediato. Ethan tenía esa costumbre. Decía cosas que requerían tiempo para procesar y no llenaba ese tiempo con más palabras. «¿Te molestó?», pregunté finalmente. «No». Me hizo preguntas razonables. Yo le respondí con honestidad. Si eso no es suficiente para él, es su problema, no el mío. Lo dijo sin dureza, solo como un hecho. Y esa ausencia de amargura me dijo más sobre él que cualquier cosa que hubiera podido decir con palabras. Mi padre tardó 4 días en decirme los resultados. Me citó en su estudio un jueves por la tarde, que era la forma que tenía de indicar que lo que venía era una conversación formal. El estudio olía a madera y a libros viejos. Había una carpeta delgada sobre el escritorio. Me senté frente a él. «Lo investigué», dijo. «Ya sé, no tiene deudas. No tiene antecedentes. No tiene ningún vínculo con nadie de mi entorno de negocios». Hizo una pausa. «Tampoco tiene ningún activo relevante. El coche tiene 12 años. Vive de alquiler. Sus ahorros son modestos». «Eso ya lo sabía, papá. Lo que no sabías», dijo, abriendo la carpeta, «es esto». Empujó una hoja hacia mí. Era una lista de nombres. 22 nombres, con fechas al lado y una columna con anotaciones breves escritas a mano. Son alumnos suyos de los últimos 8 años que él siguió acompañando después de graduarse. Algunos tenían problemas en sus casas, otros estaban en situaciones de riesgo. Los buscó por su cuenta, fuera del horario escolar, sin que nadie se lo pidiera y sin cobrar nada por ello. Miré la lista. No dije nada. También encontré 3 cartas de familias que le escribieron a la dirección de la escuela para agradecerle, y un reconocimiento municipal que nunca retiró porque dijo que ese tipo de cosas lo incomodaban. Levanté la vista hacia mi padre. Su cara no mostraba lo que yo esperaba. No mostraba derrota. Mostraba algo que se parecía mucho a la confusión de un hombre que lleva décadas construyendo una teoría sobre cómo funciona el mundo y acaba de encontrar un dato que no encaja. «¿Y bien?», dije. «Y nada», respondió. «Solo quería que supieras lo que encontré». Tomé la hoja.
La devolví a la carpeta. La empujé de regreso hacia él. Yo ya lo sabía, papá. No necesité contratar a nadie para saberlo. Solo tuve que escucharlo hablar. Mi padre no respondió. Me levanté y fui hacia la puerta. Antes de salir me detuve, porque había algo que necesitaba decir y que había postergado demasiado tiempo. Destruiste 3 relaciones mías usando ese reloj, dije, sin darme la vuelta. Al médico, al abogado, al emprendedor. Los echaste antes del postre, y yo lloré 3 veces en mi habitación mientras tú te servías un whisky convencido de haber hecho lo correcto. Silencio detrás de mí. Esta vez el reloj se quedó donde lo pusiste. Y aún así aquí estás, buscando otra razón para tener razón. Abrí la puerta. No voy a seguir esperando tu aprobación para vivir mi vida. Solo quería que lo supieras. Salí y cerré la puerta sin aportarla. En el pasillo, me quedé un momento quieta con la mano todavía sobre el picaporte. Esperé escuchar algo del otro lado. Pasos. El cajón del escritorio abriéndose. Cualquier cosa. No hubo nada. Solo el silencio del estudio y, afuera, el jardín que seguía mojado de una lluvia que ya había parado. Mi padre no mencionó a Ethan durante 2 semanas. Eso era nuevo. Después de los 3 anteriores siempre había un comentario al día siguiente. Una observación disfrazada de preocupación. Alguna forma de mantener el tema vivo para que yo sintiera que su veredicto seguía pendiente. Esta vez nada. Desayunábamos. Cenábamos cuando coincidíamos. Hablábamos de cosas de la casa o de la fundación que él presidía, y el nombre de Ethan no aparecía por ningún lado. Mi padre era capaz de muchas cosas, pero el silencio estratégico era la herramienta que más me costaba leer. No sabía si significaba que había descartado el asunto o que lo estaba procesando. Yo tampoco lo mencionaba. Esperaba. Lo que sí noté fue que mi padre salía más temprano de la mansión y volvía más tarde. Que algunos días llegaba con una expresión que no era cansancio sino algo más difícil de nombrar. Que 2 veces lo encontré en la biblioteca de la casa con un libro abierto en las manos que claramente no estaba leyendo. La página era la misma ambas veces. El jueves de la segunda semana, la cocinera me dijo algo sin querer. Su padre estuvo preguntando por el señor Ethan, me dijo mientras me servía el desayuno, con la naturalidad de quien no sabe que está entregando información importante. ¿Preguntando qué? Que si era el hombre que había venido a cenar, que cómo me había parecido. Yo le dije que muy educado, que fue el único invitado en años que me dio las gracias por la comida antes de irse. No respondí nada. Tomé el café y me quedé pensando en eso. El único invitado en años que le dio las gracias. 22 años de cenas en esa mansión, y Ethan era el único que había visto a doña Carmen como una persona y no como parte del servicio. Esa tarde llamé a Ethan. ¿Sabes que mi padre te está investigando todavía? Le dije. Sí, dijo él. Me detuve. ¿Cómo lo sabes? Porque alguien de la dirección de mi escuela me avisó que habían pedido información sobre mí. No fue difícil deducir quién. ¿Y no te molesta? Ethan tardó un momento. Un poco, pero entiendo por qué lo hace. Yo no lo entiendo. Sí lo entiendes, dijo. Solo que no quieres darle esa razón. Eso me quedó dando vueltas el resto del día. La grieta apareció un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín con un café cuando mi padre salió por la puerta lateral con el teléfono en la mano y cara de no haberme visto. Se sentó en uno de los sillones de hierro que estaban bajo el nogal y marcó un número. No intenté escuchar, pero el jardín de la mansión es silencioso por la mañana, antes de que el personal empiece a moverse, y mi padre habla fuerte cuando está concentrado en lo que dice. Siempre lo hizo. Mi madre decía que era porque de joven había trabajado en lugares con mucho ruido y nunca aprendió a calibrar el volumen. Necesito que me cuentes más sobre ese programa, dijo. El que mencionaste, el de los chicos en riesgo de deserción. Pausa. No, no tengo ningún interés comercial. Quiero entender cómo funciona. Pausa más larga. ¿Y ese profesor que lo coordina lleva cuánto tiempo? Me quedé completamente quieta con el café en la mano. Entiendo. ¿Y los resultados son verificables? ¿Hay datos? Pausa. Mándame lo que tengas. Sí, gracias. Colgó. Guardó el teléfono. Y entonces me vio. Su cara hizo algo raro. No era vergüenza exactamente. Era más cercano a la incomodidad de quien es descubierto haciendo algo que todavía no sabe cómo explicar. ¿Desde cuándo estás ahí? Preguntó. Desde antes de que salieras. Asintió. No dijo nada más por un momento. Luego, ¿sabes que tu novio coordina un programa extraescolar para alumnos con riesgo de abandono? Sí, dije. Me lo contó la primera semana que lo conocí. Mi padre miró hacia el jardín. Hay resultados documentados, dijo. 43 chicos en 4 años que terminaron la secundaria cuando las estadísticas indicaban que no lo harían. Lo sé, papá. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lo miré. Porque no era una información que fuera a cambiar nada para ti. Tu problema con Ethan nunca fue que no tuviera méritos.
Tu problema fue que no tenía dinero. Mi padre no respondió de inmediato. Eso no es del todo justo, dijo finalmente. Entonces dime cómo es. Se levantó del sillón. Caminó unos pasos sobre el pasto mojado, que todavía brillaba por el rocío de la mañana, y se detuvo de espaldas a mí. Cuando era joven, dijo, confié en alguien que no merecía esa confianza. Perdí mucho, no solo dinero. Hizo una pausa. Desde entonces aprendí a verificar antes de confiar. Eso no es paranoia, es experiencia. Era la primera vez que me decía algo así. En 30 años nunca había mencionado una pérdida que no fuera financiera. Nunca había abierto ninguna puerta hacia su historia personal. Siempre fue hacia adelante. Siempre hacia el siguiente contrato o la siguiente decisión. El pasado no existía en su vocabulario. ¿Quién fue? Pregunté. No importa, ya pasó. Importa, papá, porque estás usando lo que te hizo esa persona para medir a todos los demás, incluido Ethan, que no tiene nada que ver con tu historia. Se dio la vuelta. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Puede ser, dijo, y suspiró. Eso era todo. 2 palabras. Pero viniendo de él eran más de lo que había esperado escuchar en mucho tiempo. Entró a la casa sin decir nada más. Yo me quedé en el jardín con el café frío en la mano, mirando el nogal, pensando que no había ganado nada todavía, pero que algo se había movido. Algo pequeño y concreto en un lugar donde antes solo había muro. No sabía si era suficiente, pero era algo que antes no había existido. Y en esa casa, con ese hombre, eso contaba. 3 días después de la conversación en el jardín, mi padre me pidió que cenáramos juntos. No era inusual en sí mismo. Cenábamos juntos varias veces por semana. Lo inusual fue la forma en que lo pidió. Se asomó a la puerta de mi habitación a las 6 de la tarde. Golpeó con los nudillos aunque la puerta estaba abierta y dijo, ¿cenas conmigo esta noche? Con un tono que no era el de siempre. El de siempre era una afirmación disfrazada de pregunta. Este era una pregunta real. Sí, dije. Cenamos en el comedor pequeño, no en el grande. Eso también fue distinto. El comedor grande era para las cenas con invitados, para las ocasiones donde mi padre necesitaba que el espacio dijera algo sobre él antes de que abriera la boca. El pequeño era donde comíamos cuando éramos solo nosotros dos, cuando yo era niña y mi madre todavía vivía en la mansión. Tenía una mesa para 4 personas, 2 ventanas que daban al jardín lateral y una lámpara de techo que siempre había dado una luz más cálida que el resto de la casa. No habíamos cenado ahí en años. Yo no recordaba exactamente cuántos. Doña Carmen sirvió sin preguntar. Sopa, pollo, ensalada, cosas simples. Mi padre esperó a que ella saliera de la cocina para hablar. Cuando tenía 28 años, dijo, tuve un socio. Se llamaba Rodrigo. Éramos amigos desde la universidad. Construimos juntos el primer negocio real que tuve. 3 años de trabajo, los dos, sin dormir, sin vacaciones, sin nada. Yo no dije nada. No quería interrumpirlo. En el 3er año, cuando el negocio ya funcionaba, Rodrigo negoció en secreto la venta de su parte a un competidor, sin decirme nada. La noche que firmó los papeles me llamó para avisarme que ya no éramos socios. Así, por teléfono. ¿Y Rodrigo era realmente tu amigo o solo lo creías? Mi padre se quedó callado un momento. Esa es la pregunta que me hice durante años, dijo. Y nunca llegué a una respuesta que me convenciera del todo. Tomó un sorbo de agua. ¿Qué perdiste? La empresa. El competidor compró la parte de Rodrigo y usó esa posición para bloquearme en todas las decisiones, hasta que no me quedó más opción que vender la mía también a un precio que él fijó. Perdí 5 años de trabajo y casi todo el capital que tenía. ¿Y Rodrigo? Rodrigo se quedó con una comisión del competidor y desapareció. Nunca más supe de él. Silencio. Lo que más me costó no fue el dinero, dijo. Fue que no lo vi venir. Creía conocerlo. Cenamos juntos cientos de veces. Fui testigo en su boda, y en ningún momento vi lo que estaba haciendo. ¿Por eso el reloj? Por eso el reloj. Hizo una pausa. Después de Rodrigo aprendí a poner a prueba a las personas antes de confiar en ellas. No solo en los negocios, en todo. Pero eso no es lo mismo, papá. Los hombres que salían conmigo no eran tus socios. Eran mis novios. Lo sé. Y los echaste igual. Lo sé, repitió. Era la primera vez en toda esa conversación, y probablemente en muchos años, que no lo negaba ni lo justificaba. Solo lo admitía como un dato, con la misma voz que usaba para hablar de números o de contratos. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Pregunté. Dejó el tenedor sobre el plato. Me miró directamente. Porque lo que me dijiste en el jardín era correcto. Estaba usando lo que me hizo Rodrigo para medir a personas que no tienen nada que ver con él, y llevaba tanto tiempo haciéndolo que ya no lo cuestionaba.
¿Y Ethan te hizo cuestionarlo? Ethan no reaccionó como nadie que yo haya puesto a prueba antes. No tocó el reloj, no intentó impresionarme, no mintió, no pidió nada. Hizo una pausa, y cuando lo investigué encontré a alguien que lleva 8 años haciendo lo mismo sin que nadie se lo pida ni se lo reconozca. Eso no encaja en ninguna categoría que yo tenga. Porque Ethan no cabe en tus categorías. No, no cabe. Terminamos de cenar sin hablar mucho más. Pero era un silencio distinto al de los últimos días. No estaba lleno de lo que no se decía, estaba simplemente vacío, como los silencios entre personas que acaban de decir algo real y no necesitan agregar nada encima. Cuando doña Carmen retiró los platos, mi padre sacó algo del bolsillo de su saco y lo puso sobre la mesa. Era una fotografía pequeña, impresa en papel común. 2 hombres jóvenes frente a una oficina pequeña con un letrero en la puerta que no alcancé a leer bien. Rodrigo y yo el día que abrimos, dijo. La tengo en el cajón del escritorio desde hace 30 años. No sé por qué no la tiré nunca. La miré. Mi padre en la foto tenía el pelo oscuro y una sonrisa que no le había visto en décadas. ¿Por qué me la muestras? Para que entiendas que no empecé siendo el hombre que soy ahora. Tomó la foto y la guardó de nuevo. Y para decirte que me equivoqué con los 3 anteriores. No sé si eran buenos hombres o no. Nunca les di la oportunidad de demostrarlo. No respondí de inmediato. Era demasiado para procesar en voz alta en ese momento. No te estoy pidiendo que lo olvides, dije finalmente. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que no lo repitas. Mi padre asintió. Una sola vez, lento. Me levanté de la mesa, le di las buenas noches y subí a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama sin encender la luz. Afuera el jardín estaba oscuro. La mansión estaba quieta. Pensé en llamar a Ethan, pero decidí que esa conversación podía esperar hasta el día siguiente. Primero necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir en ese comedor pequeño, mi padre admitiendo que se había equivocado, sin que yo tuviera que empujarlo ni presionar. Era poco. Y era mucho. Dependía desde dónde se mirara. Y yo todavía no había terminado de encontrar ese lugar. Le conté a Ethan lo de Rodrigo al día siguiente, en el mismo restaurante pequeño donde habíamos tenido nuestra primera cita. El mismo menú escrito a mano en la pizarra, las mismas mesas de madera. Él pidió lo mismo que la primera vez, que era otra cosa que me gustaba de él. No necesitaba variar para demostrar nada. Él escuchó sin interrumpir. Tenía esa capacidad de escuchar sin que su cara estuviera haciendo otra cosa al mismo tiempo, sin asentir demasiado, sin preparar lo que iba a decir, sin ninguna de esas señales de impaciencia que la mayoría de las personas tienen y no saben que tienen. Solo escuchaba, con el café en la mano y los ojos en mí. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Cómo te sientes con todo eso?, preguntó. No sé. Mejor que antes, pero no completamente bien. ¿Por qué no completamente bien? Porque me pasé años esperando que mi padre confiara en mí lo suficiente como para no destruir mis relaciones. Y cuando por fin lo hace, no es porque confió en mí. Es porque Ethan pasó su prueba. Él asintió despacio. Eso es justo, dijo. ¿Qué tan justo? Que estés molesta por eso. Es justo. Lo miré. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú con todo esto? Porque nunca te pregunté. Ethan tomó su vaso de agua. Lo sostuvo un momento antes de responder. Hay algo que no te dije, dijo. El tono era tranquilo, sin dramatismo. Pero algo en esas palabras hizo que yo dejara el tenedor sobre el plato. ¿Qué cosa? El reloj. Hizo una pausa breve. Lo vi. No dije nada. Estaba exactamente donde lo ponen siempre, supongo. En el borde del lavabo, un Patek Philippe, esfera blanca, correa de cuero marrón. Lo vi en el momento en que entré al baño. El restaurante siguió siendo el mismo. La gente a las otras mesas siguió hablando. Una mujer en la mesa del fondo se reía de algo. El ruido de la cocina no paró. Pero algo en mi cabeza se detuvo completamente, como cuando uno pisa un escalón que no estaba ahí. ¿Lo viste?, dije. Sí. ¿Y no lo tocaste? No. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ethan apoyó el vaso sobre la mesa. Porque no era relevante para ti en ese momento. Y porque si te lo decía esa noche, la conversación se volvía sobre el reloj y no sobre lo que realmente pasó. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Que tu padre puso un objeto caro en un baño para ver si yo lo robaba, y yo no lo robé porque no era mío. No hay más historia que esa. Lo miré durante varios segundos. Pero sí hay más historia, dije. Si no lo tocaste porque sabías que era una trampa, eso es diferente a no tocarlo porque simplemente no se te ocurrió. No lo toqué porque no era mío, repitió. El hecho de que fuera una trampa no cambia eso. Si no hubiera habido trampa y el reloj hubiera estado ahí por descuido, tampoco lo habría tomado. ¿Cómo sé eso?
No lo sabes. Me miró directamente. Igual que yo no sé si tú eres completamente honesta conmigo en todo. La confianza no funciona con pruebas. Funciona con tiempo. Me recosté en la silla. ¿Sabías que era una trampa desde antes de entrar a cenar? Lo sospechaba. Llevas 3 meses sin invitarme a conocer a tu padre, y cuando por fin lo haces es en una cena formal en su mansión. No era difícil pensar que algo iba a ocurrir. ¿Y fuiste igual? Fui porque quería cenar con tu padre, no para pasar ningún examen. Pedí la cuenta sin terminar el plato, no porque estuviera enojada, sino porque necesitaba un momento para ordenar lo que sentía, y no podía hacerlo bien con la comida frente a mí y el ruido del restaurante alrededor. Salimos a la calle. Era una tarde fría y gris, con el sol todavía afuera pero sin calor real, del tipo de tarde que en esa ciudad dura varias semanas antes de que llegue el frío de verdad. Caminamos media cuadra sin hablar. ¿Estás molesta?, preguntó Ethan. Estoy procesando. ¿Qué parte? La parte en que llevas semanas sabiendo algo que yo no sabía que sabías. Sí, y no me lo dijiste. No, hizo una pausa. ¿Querías que te lo dijera? Me detuve en la vereda. Lo miré. No sé, dije honestamente. Creo que sí. Creo que si vamos a construir algo real, no puede haber cosas que uno sabe y el otro no. Tienes razón, dijo. Por eso te lo estoy diciendo ahora. ¿Por qué ahora y no antes? Porque antes tu padre seguía siendo el problema central. Ahora que él dio un paso, el problema central somos nosotros dos. Y para que nosotros dos funcione, necesitas saber que vi el reloj y que no cambió nada en lo que hice. Lo miré durante un momento largo. ¿Por qué no cambió nada? Porque no necesito $60,000. Necesito una vida que tenga sentido cuando me levanto en la mañana. Y eso no se roba de un lavabo. No respondí. Seguimos caminando. Al llegar a la esquina, Ethan se detuvo. Una cosa más, dijo. ¿Qué? La próxima vez que tu padre quiera hablar conmigo, prefiero que sea sin reloj de por medio. No era un chiste exactamente, pero algo en la comisura de su boca lo era levemente, esa fracción de sonrisa que él usaba cuando decía algo serio con una capa fina de ligereza encima. Me reí, fue una risa corta, más de alivio que de otra cosa. Se lo voy a decir, dije. Bien, nos despedimos en la esquina. Lo vi alejarse caminando con esa forma suya de no apurarse nunca, las manos en los bolsillos, sin mirar hacia atrás. En el camino de vuelta a la mansión, sola en el coche, pensé en lo que acababa de pasar. Ethan había visto el reloj. Lo había visto y no lo había tocado, y no me lo había dicho hasta hoy. Y en vez de sentirme traicionada, sentía algo más parecido a la certeza de que el hombre que acababa de contarme eso era exactamente el hombre que yo creía que era. Y eso, a diferencia de un rastreador GPS, no se podía falsificar. Le transmití el mensaje de Ethan a mi padre esa misma noche. No lo dije como una broma ni como una advertencia. Lo dije directamente, en el pasillo, cuando lo vi salir de su estudio con un vaso de agua. Ethan me dijo que la próxima vez que quieras hablar con él, prefiere que sea sin el reloj de por medio. Mi padre se detuvo. Me miró. ¿Sabe lo del reloj? Sí, y sabe que lo vio y no lo tocó. Me lo dijo hoy. Hubo un silencio de varios segundos. Mi padre giró el vaso entre las manos una vez. ¿Lo vio desde el principio? Sí, asintió muy despacio. Luego siguió caminando hacia su habitación sin decir nada más. Yo me quedé en el pasillo pensando que quizás había sido demasiado directo para una sola noche. Pero esa era exactamente la diferencia entre seguir manejando a mi padre con cuidado o empezar a hablarle como se le habla a un adulto. Elegí lo segundo. 3 semanas después, mi padre llamó a Ethan. No me lo dijo antes. Me lo dijo después, cuando yo ya había llegado a la mansión una tarde y encontré a los dos sentados en el jardín, con 2 tazas de café sobre la mesa de hierro bajo el nogal. Me detuve en la puerta del jardín. Ethan me vio primero. Levantó una mano a modo de saludo, tranquilo, como si estar tomando café con mi padre fuera algo que ocurriera todos los días. Mi padre se dio la vuelta. Su expresión era difícil de leer, pero no era hostil. Vine a hablar con Ethan, dijo, como si eso explicara todo. Ya veo, dije. Me senté. Doña Carmen trajo una taza más sin que nadie se lo pidiera. Los 3 estuvimos un momento en silencio, lo cual en otras circunstancias habría sido incómodo, y en ese momento era simplemente lo que era. Le estaba contando a Ethan sobre el programa de becas de la fundación, dijo mi padre finalmente. Miré a Ethan. Me preguntó si conocía estudiantes que pudieran calificar, dijo Ethan. Le dije que tengo 4 o 5 en mente ahora mismo. ¿Y? Pregunté. Le dije que los criterios de selección de la fundación son buenos, pero que el proceso de postulación es demasiado largo para familias que no tienen tiempo de seguir formularios. Que por eso muchos que califican no llegan a aplicar.
Miré a mi padre. Le pidió que revisara el proceso, dijo mi padre, con una voz que no tenía nada a la defensiva. Y tiene razón, lleva así 10 años y nunca lo habíamos cuestionado. No dije nada. Era la primera vez que escuchaba a mi padre decir que alguien externo tenía razón sobre algo que él administraba. La conversación siguió durante 40 minutos más. Hablaron del programa, de los alumnos, de lo que funcionaba y lo que no, en el modelo de intervención que Ethan usaba. Mi padre hacía preguntas concretas. Ethan respondía con datos. Ninguno de los dos estaba actuando para el otro. Cuando Ethan se fue, mi padre y yo nos quedamos solos en el jardín. ¿Por qué lo llamaste?, pregunté. Porque quería hablar con él sin que hubiera una cena de por medio, sin el protocolo. Hizo una pausa. Y porque me debía una disculpa. ¿Se la diste? Se la di. ¿Cómo reaccionó? Mi padre tomó el último sorbo de café. Dijo que lo entendía, y siguió hablando del programa como si la disculpa fuera un trámite menor, y lo importante era otra cosa. Así es, Ethan. Ya lo veo. Silencio. No te voy a pedir que me perdones por los 3 anteriores, dijo mi padre. No tengo derecho a pedirte eso, pero sí quiero que sepas que lo pienso todos los días. Lo miré. No todos los días, dije. Eso es demasiado. Algo en su cara se movió. No era una sonrisa exactamente, pero se parecía. 6 meses después, Ethan y yo nos mudamos juntos. No fue una decisión dramática ni una conversación larga. Fue simplemente el momento en que los dos nos dimos cuenta de que ya pasábamos más tiempo en el mismo lugar que separados, y que tener 2 llaves distintas para 2 puertas distintas ya no tenía mucho sentido. El apartamento era pequeño, mucho más pequeño que la mansión donde yo había crecido. Tenía una cocina sin isla, una sala con ventanas que daban a la calle y un cuarto con espacio justo para lo necesario. Mi padre fue a verlo una tarde, solo, sin avisar con mucha anticipación. Recorrió los 4 ambientes en silencio. Se detuvo frente a la ventana de la sala y miró la calle de abajo. Una calle normal, con árboles y coches estacionados y un almacén en la esquina. Es pequeño, dijo. Lo sé. ¿Están bien aquí? Sí. Asintió. Fue hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y sacó algo del bolsillo interior del saco. Era el Patek Philippe. Lo puso sobre la mesa de la entrada, con cuidado, y me miró. No voy a volver a necesitarlo para esto, dijo. No respondí de inmediato. Miré el reloj sobre la mesa. $60,000 de desconfianza envueltos en cuero y acero. No lo quiero, papá. No te lo estoy dando. Te lo estoy mostrando. Hizo una pausa. Mañana lo voy a donar. A la fundación. Para que lo subasten y usen el dinero en el programa de becas. Lo miré. Fue idea de Ethan, dijo mi padre antes de que yo pudiera preguntar. Salió sin decir nada más. Me quedé sola en la entrada con el reloj sobre la mesa. Escuché sus pasos bajar por la escalera, la puerta del edificio abrirse y cerrarse. Tomé el reloj. Lo sostuve un momento, luego lo puse de nuevo sobre la mesa y fui a buscar a Ethan, que estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Tu reloj está en la entrada, le dije. Él no levantó la vista de la sartén. No es mío, dijo. Ya lo sé. Me senté en la silla junto a la ventana. Pero fue idea tuya. Alguien tenía que usarlo para algo que valiera la pena. No respondí. Me quedé mirando la calle desde la ventana mientras él terminaba de cocinar, pensando que no había ganado una batalla ni ejecutado ninguna venganza. Solo había elegido a la persona correcta y esperado a que el resto encontrara su lugar. Y lo había encontrado.